Hola, soy la profesora Lourdes Galván y estamos en la asignatura de química. El día de hoy vamos a analizar el tema de cómo funcionan los hornos de microondas. Toda la gente ya los tiene en casa, los utilizan para todo. Hay gente que todo el día calienta la comida ahí y regularmente tratan de utilizarlos para todo tipo de necesidad que se tiene en casa, hasta para calentar tortillas. A veces quedan más duras de lo normal porque no ponen un vaso de agua dentro del microondas junto con las tortillas, y en realidad es porque no saben cómo funciona, cuál es el procesamiento que tiene este microondas, y el día de hoy lo vamos a conocer. Pues lo que ya sabemos, ¿no? Es un pequeño horno que trabaja por medio de la electricidad y que se utiliza principalmente para calentar alimentos. Eso fue por lo que se llegó a diseñar, para calentar alimentos. ¿Que se han empleado otras funciones para el microondas? Claro que sí, pero se tienen que implementar con mucho cuidado. El microondas electrodoméstico usado en la cocina funciona convirtiendo energía eléctrica en energía electromagnética, gracias a las ondas de alta frecuencia que genera. Estas inciden en el líquido de los alimentos a nivel molecular, haciendo que aumente su temperatura. Lo que hace es que las micropartículas de agua las empieza a poner como en ebullición, a sobrecalentar, y con el agua es como llega a trabajar, con el agua que ya tienen los alimentos. Eso es lo que hace que se caliente la comida, el agua que tiene el alimento como tal. Los alimentos contienen unas moléculas de agua. Estas son muy polares, es decir, poseen una región con carga positiva y otra con carga negativa. Esto hace que ya te había comentado yo anteriormente, que se sobrecaliente, que se muevan las micropartículas y hagan su proceso de calentar la comida. Hay alimentos que no contienen agua, por lo tanto se llegan a calentar, pero como no tienen agua, hace el proceso de que se endurezcan más. Te pongo el caso pues de las tortillas. Hay gente que pone las tortillas a calentar, pero una tortilla no tiene agua en realidad, por lo que cuando ya la sacas, en vez de ser tortilla ya es una tostada. Y entonces lo que tienes que hacer es meter a lo mejor un vaso con agua que obviamente pueda resistir tanto tipo de temperatura, para que no lo vaya a romper, no se vaya a reventar dentro del microondas y pueda hacer el proceso de calentar el alimento que está en su interior. Cuando la industria de alimentos conoció toda la capacidad del horno de microondas, esta tecnología se aplicó de diversas maneras: a deshidratar algunas verduras, a tostar algunos frutos secos y el café, preparar algunas tortas, postres de manera rápida. Y también hay que tener mucho cuidado porque hay gente que piensa que el horno de microondas va a ser una maravilla, algo que te va a solucionar la vida al 100%, y pues no. Cuando llegas a meter algún derivado de la carne, pues entre menos tiempo lo pongas, pues obviamente la cocción no va a ser la esperada. Hay gente que mete un filete o algo y espera que cuando ya salga en pocos minutos ya tenga la cocción que debería, y en realidad todavía está crudo. Entonces tienes que aprender a leer y a lo mejor investigar cuánto tiempo se tiene que poner cada cosa para que pueda tener un resultado que tú esperas. Y a veces un horno de microondas como el que tenemos en casa no es el mismo que se llega a utilizar de manera ya más amplia en algunos lugares que ya trabajan de manera más común, como en alguna empresa. Esos hornos son diferentes al que tenemos en casa. En el interior del microondas se encuentra un dispositivo eléctrico que se llama magnetrón. El magnetrón
es el encargado de producir las microondas de alta intensidad y las dirige directo a un ventilador. Las ondas generan calor en los líquidos que contienen los alimentos y estos se calientan en general. Las moléculas de agua o humedad que hay en los alimentos se calentarán debido al acelerado movimiento molecular, motivo por el cual elevan la temperatura. La comida eleva su temperatura y logramos nuestro objetivo, que es calentar los alimentos. En el año 1946, el doctor Percy Spencer tenía una investigación y en ello pues obviamente estaba un tubo al vacío que se llama magnetrón. Él tenía una barra de chocolate en su pantalón y cuando estaba ahí cerca, obviamente pues trabaja con microondas y estas no se llegan a percibir. A lo mejor se había ahí en el interior una mediana temperatura, pero como las fuerzas de onda eran un poquito constantes, al momento de que trató de sacar el chocolate, pues ya estaba derretido. Es por eso que él se dio cuenta que el magnetrón tenía estas microondas que ejercían temperatura. Un magnetrón es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microondas. Y en la diapositiva anterior lo podíamos visualizar, es de ese tipo y se ve en realidad de diferentes maneras. Lo puedes buscar en internet para ver cuál es el que llegas a encontrar tú. Yo encontré este porque es más claro, se ve más preciso y se puede apreciar bien. Anteriormente, a manera de chiste, en Facebook comentaban que metieras algo de metal dentro del microondas para que vieras lo que pasaba, o también algo de papel aluminio. Recuerdo que había un experimento en el cual tenías que hacer una bola de papel aluminio, irle pegando y formarla, y que para que reluciera mejor la metieras dentro del horno de microondas. En realidad eso puede ser muy peligroso y hay que tener mucho cuidado. En realidad no se deben de colocar elementos de metal en el interior, ya que el metal reflejaría las ondas que chocan constantemente dentro del horno. Y esto puede afectar todo el mecanismo del microondas y llegar a romperlo. Incluso puede llegar a generar chispas o haber riesgo de electrocución. Por tu seguridad, no lo pruebes. Hay algunos que por ejemplo, si el horno de microondas es un poquito más, ¿cómo te diré? Como de baja calidad y llegas a meter algo que tiene que ver con metal, pues hasta se llega a prender o incendiar o llega medio a generar una pequeña explosión. Entonces hay que tener mucho cuidado y no creer todo lo que se llega a ver en las redes sociales e investigar porque puedes correr peligro. Pues esto sería todo por el día de hoy. Espero que no te queden dudas de ello. Y nos veríamos la siguiente clase. Te he dejado algunas actividades en Classroom donde me tienes que contestar algún cuestionario o ponerme ahí algo de lo que entendiste. Veo por ahí que algunos no ingresan y tienen la posibilidad de ingresar. Este tipo de personas pues obviamente no es correcto el que tú no estés activo en las plataformas. Yo sé que las actividades ya las tienes a lo mejor, pero es importante que tú también estés ahí activo conmigo para por lo menos fijarte si tienes alguna actividad y hacerla en el momento en el que yo estoy en clase. Algunos me han preguntado algo, una inquietud que tienen y yo automáticamente les llego a responder. Hay que seguir trabajando en Classroom, por ahí a lo mejor te voy a seguir haciendo algunos cuestionarios, preguntas para que estés al tanto, por favor.